Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El Instituto Nacional Electoral en Zacatecas realizó la primera mesa de diálogo entre personas transexuales, travestis y transgénero, con el fin de mejorar un protocolo para garantizar sus derechos como ciudadanos y erradicar la discriminación. El día de hoy nos acompaña el consejero electoral, licenciado Carlos Casas Roque, quien es presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por acompañarnos otro miércoles aquí en Diálogos en Democracia. Y pues, consejero, usted estuvo presente en esta mesa de diálogo que ya mencionamos y que en el programa pasado dimos a conocer sobre este protocolo para garantizar los derechos como ciudadanos de las personas trans. ¿Nos podría comentar un poquito de qué se trató esta mesa? Así es, Paola. En días pasados estuve integrando esta mesa de diálogo. Era una mesa única en donde acudimos diversas instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, personal propio del Instituto Nacional Electoral como vocales del área de educación cívica y algunas otras instituciones interesadas en el tema. Esta mesa, es muy importante mencionar que también a esta mesa acudió representantes de esta comunidad, y no solamente de la comunidad trans, sino de toda la comunidad LGBT y TTT más. Es decir, acudieron también en representación de estas comunidades. ¿Y por qué? Porque se trata pues de una mesa muy importante precisamente para hacerle propuestas de mejora a este protocolo que fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral en el mes de marzo de 2018, digamos 3 meses antes de la jornada electoral. Entonces, en esta mesa aprovechamos para escuchar a la comunidad LGBT, tanto a la LGBT como a la comunidad trans. Entonces, escuchamos sus necesidades, sus experiencias de cómo ir a ejercer el voto el día de la jornada electoral, si han sido objeto de algún tipo de discriminación al momento de ejercer su derecho tanto del voto y también, ¿por qué no decirlo?, de ser votado. Finalmente, el protocolo debe contemplar ambas partes, tanto el voto activo como el voto pasivo. Entonces, hicimos por ahí algunas propuestas de parte de nosotros, hicimos propuestas tanto a nivel institucional como a nivel el personal de tu servidor, que creo que pudieran mejorar este protocolo y pudieran garantizar el mejor derecho para las personas trans. Perfecto. Licenciado, nos comentaba que esto se implementó en la elección de 2018 aquí en el estado de Zacatecas. ¿El IES qué papel tomó o al día de hoy qué papel toma en este tema para erradicar la discriminación? Mira, una vez que fue aprobado por el INE, este protocolo se distribuyó a las instituciones electorales, obviamente dentro a las juntas locales y distritales del INE, pero también fue distribuido a los órganos públicos locales electorales. En este caso nos llega a nosotros este protocolo y se nos da instrucción primero para que en coordinación con las juntas ejecutivas del INE le demos difusión aquí en el estado. ¿Y qué es lo que nos pedía que difundiéramos? Bueno, pues que difundiéramos que las personas trans participaran como funcionarios de casilla, que participaran como observadores electorales, que participaran incluso como candidatos, que participaran obviamente ejerciendo su derecho al voto. Entonces de eso se trataba, de darles esa confianza de que sus derechos iban a ser respetados independientemente de que su apariencia no fuera como el género que se le asigna al nacer, ¿sí? Entonces se trataba de garantizarles este derecho. ¿Y cómo o qué es lo primero que nos pedía este protocolo y qué es lo que nos pedían las autoridades del INE? Pues que le diéramos difusión. Desafortunadamente, en lo personal, creo que no fue una difusión o no hubo una difusión adecuada y, por qué no decir, a lo mejor ni siquiera hubo una difusión, ¿sí? Yo sentí que no se estaba preparado en ese momento para que en tan corto tiempo pudiéramos meter en la conciencia de los ciudadanos esta nueva forma de votar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente era decirle a los ciudadanos de la comunidad trans, puedes ir a ejercer tu voto aunque no te parezcas el de la credencial, sino que también era decirle o cambiarle la instrucción que se les da todo el tiempo a los funcionarios de casilla. Si tú ves que el de la credencial no se parece a la persona que te lo está presentando, entonces no lo debes dejar votar. Esa es la instrucción que se les da, que se les ha dado siempre. Entonces, creo que no era a lo mejor un momento adecuado para que ya pudiera funcionar este protocolo en todo su esplendor, en todo la finalidad que trae consigo.
Perfecto. En las mesas de diálogo mencionaban que el Estado de México fue el primero en implementar este protocolo en el 2015, en las elecciones de 2015. Ya no lo mencionaba, Zacatecas formó parte también en el 2018, pero como usted lo decía, creo que fueron poca la publicidad que se dio, más bien se dirigió a los capacitadores electorales para que capacitaran a los funcionarios y ellos hicieran el papel. Pero hubo algunos resultados, se obtuvo algunos resultados de este protocolo en las elecciones pasadas de 2018 aquí en la entidad. Sí, mira, fue la Ciudad de México la primera que lo utilizó por ahí en el 2015. En este caso, lo que se hizo para decirle a los ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla de cómo garantizar este derecho a las personas trans, lo que primero se ocurrió y creo que fue una buena medida y que funcionó en algunos momentos porque sí tenemos conocimiento de algunos casos particulares, es que se envió documentación o material didáctico a las casillas. Tenemos, por ejemplo, este cartel que se colocaba en un lugar visible en las casillas para decirle al ciudadano funcionario de casilla o a todas las personas que integraban una casilla, tanto a los funcionarios de casilla, a los representantes de partido, si en el momento había observadores electorales o para los propios ciudadanos que estaban formados, de decirles, esta va a ser la forma de votar sin discriminar a las personas trans. Si llega una persona trans, entonces vamos a respetarle su derecho a votar, aun y cuando no se parezca a la fotografía de la credencial para votar. Se les entregó para que lo colocaran en un lugar visible en la casilla y al mismo tiempo había un tríptico también con información para los funcionarios de casilla. En este tríptico les daba las indicaciones a los funcionarios de casilla de cómo actuar en caso de que llegara una persona trans a solicitar su ejercicio al voto, ¿sí? ¿Y qué les dice este tríptico? Bueno, este tríptico les decía a los funcionarios de casilla, si una persona llega que en su aspecto o su identidad de género sea mujer y te presente una credencial de hombre, entonces estamos ante una persona trans y deberías de dejarlo ejercer su voto. Ahora que están con la campaña de renovación de datos, renovar la credencial para votar, pues se les invita a que renueven tanto mejor sus datos como su fotografía. Sí, Paula, mira, antes de contestarte esta última pregunta, déjame ampliar la anterior. Porque también me lo preguntaste. Hubo algunas situaciones que se presentaron en las casillas. Afortunadamente no tuvimos ninguna consecuencia negativa, es decir, se ejerció ese derecho de manera libre a las personas trans. Lo que sí te puedo comentar también es una situación importante y que a lo mejor fue consecuencia de la poca difusión que dimos en ese momento para las elecciones del 18. Estaba integrando la mesa de diálogo una muchacha trans. Entonces, sobre esa pregunta de los actualizar datos en la credencial para votar, ya está permitido. Los módulos ya tienen la indicación, los módulos de atención ciudadana donde se llevan a cabo la credencialización, ya tienen en su manual operativo, en sus procesos operativos, el permitir estas actualizaciones. Entonces, y precisamente fue una de mis intervenciones en la mesa de diálogo que yo les comentaba, aprovechando que estaban ahí representantes de la comunidad LGBT y de la comunidad trans. Entonces yo les decía o les comentaba que esto se trataba de una responsabilidad compartida. Digo, nosotros, instituciones electorales, tenemos la obligación de garantizarles su derecho al voto activo y al voto pasivo, es decir, a votar y ser votados. Pero ustedes también, si los módulos ya permiten estas actualizaciones, bueno, pues ustedes de manera corresponsable también acudan al módulo, ¿sí? Si tu identidad de género es de mujer y tu credencial, si tú legalmente te sigues teniendo un nombre de hombre, un nombre masculino, entonces aún así tú puedes ir al módulo de atención ciudadana y decir, vengo a actualizar mi fotografía. Exacto. Los datos siguen siendo los mismos, pero yo vengo a actualizar mi fotografía porque esta es mi nueva identidad de género. ¿sí? Muy bien. Ajá. Y entonces ahí en el módulo le van a tomar su nueva fotografía, le van a dar su nueva credencial aún y cuando tenga el nombre masculino, pero con la foto de mujer, no es ningún problema. Me refiero, comúnmente cuando un ciudadano llega a votar, el secretario de la casilla o el escrutador, quien determine el presidente, toma la credencial y hace un cantado en voz alta del nombre de la persona, ¿sí? Entonces, este protocolo lo que indica en ese momento es, bueno, si tú, funcionario de casilla, recibes una credencial cuya fotografía es de un hombre y te la está entregando una mujer, entonces es muy posible que estemos ante una persona trans y ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar esa discriminación o esa situación? Entonces, que únicamente vamos a mencionar los apellidos de la persona.
¿sí? Se Perfecto. nombran los apellidos de la persona sin decir el nombre, que es lo que identificaría si es hombre o mujer. Entonces se nombran los puros apellidos y así es como se buscaría en la lista nominal, ¿sí? Esta particularidad se tiene que dar, pero que pudiera suceder incluso que no pudiéramos hacerlo porque a lo mejor hay más de una persona con los mismos apellidos y sí tendríamos que identificarla. Entonces, de una u otra forma, lo podemos evitar, la situación de que haya algún tipo de discriminación, pero de alguna manera también podemos no evitarlo, porque si hay más de dos personas con los mismos apellidos, vamos a tener que nombrarlo completamente, Exacto. ¿sí? Y ya nos vamos a enfrentar a que a lo mejor algún representante de partido o algún ciudadano diga, es que ¿por qué lo vas a dejar votar si no es él? Va a brincar. ¿Verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces ahí tendríamos que acudir al tríptico del protocolo trans y decir, miren, se trata de esto y esto, hay estas indicaciones, es una persona que tenemos que ejercerle su derecho a votar igual que a ustedes. Ok. Entonces, mucho de esto lo evitaríamos si también ellos pudieran acudir a los módulos a actualizar su fotografía y ya no estaríamos ante ningún problema, simplemente estaríamos ante ver una fotografía de la persona que te está entregando la credencial con un nombre cuya identidad de género es distinta, pero que así están sus datos en la lista nominal y sin problema tendría que ejercer su derecho al voto sin que hubiera ninguna particularidad, ¿sí? Perfecto. Los organismos electorales ante la aplicación de una medida afirmativa, ¿sí? Ante la garantía del ejercicio del voto y de ser votado de estas personas trans como una medida afirmativa. Pero, ¿cuál es la idea? Que pase de ser una medida afirmativa a algo que ya esté determinado legalmente, ¿sí? En cuanto a la equidad de género, hemos venido desde la parte de equidad hasta lograr la paridad. Y lo iniciamos primero como medidas afirmativas hasta que ya actualmente ya hay obligación de que todas las legislaciones locales ajusten su normativa a la paridad de género en cuanto a cuestiones electorales. Entonces, en este caso creo que estaríamos ante algo similar, que estamos primeramente como una medida afirmativa, porque así nos lo establece la Constitución y los tratados internacionales, pero yo espero que en lo posterior, ojalá que no pasen más de 2 elecciones en cuanto ya estemos recibiendo el voto de las personas trans, ya de manera común, como estuviéramos recibiendo el voto de cualquier otro ciudadano y que no tengamos que estar acudiendo a protocolos, a situaciones particulares para identificar a un ciudadano elector, sino que ya sea una forma común de votar. Exacto. Y pues como siempre destacamos, es un derecho que todos como ciudadanos tenemos. Así es, Pablo. Licenciado, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Juntos conozcamos más acerca de la cultura democrática en nuestro estado. Escúchanos todos los miércoles a las 4:30 de la tarde por el 97.9 de FM del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Diálogos en Democracia.